viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto volver a verlos. Es un privilegio hermoso de parte del Señor el que nos permita poder entrar de nuevo a esa intimidad tan preciosa de su hogar, de su casa. Estamos tan agradecidos con el Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a su hogar, a la intimidad de su casa y ser parte de la edificación que el Señor quiere hacer con su iglesia. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Quisiera que usted me acompañara y que pudiéramos hacer una oración para poder entrar a platicar de la palabra del Señor y de cómo el Señor quiere hacer su obra con nosotros. Oremos, por favor, hermanos. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, en esta hora que nos permites poder estar delante de ti con el propósito siempre de traer una palabra de bendición para tu pueblo, para tus hijos. Y como ministro del Señor, Señor, yo te pido por favor que me auxilies para poder edificar de una manera adecuada, Señor, el cuerpo de Cristo. Permite hacer la obra que tú me has encomendado, la tarea que tú me has dejado, la comisión que me has delegado para hacerla de la mejor forma. Por favor, papaíto, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, Padre. Entiendo que solamente por tu Espíritu Santo, Señor, puedo hacer esta obra. Te pido tu ayuda. Auxílianos de manera muy especial, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado realmente abordando diferentes temas en este periodo que el Señor nos ha permitido estar transmitiendo de manera virtual. Y lo hemos hecho desde el punto de vista de temas devocionales. Hemos platicado temas familiares, temas doctrinales, temas escatológicos. Es decir, que hemos estado tratando de darle al pueblo el menú completo, ¿verdad? Un menú que sea adecuado a la dieta que el pueblo necesita. Pero definitivamente todas estas cosas que hemos venido estudiando las vamos a seguir abordando porque es muy, muy importante. Pero cuando nosotros vemos las enseñanzas del Señor Jesucristo, nos damos cuenta, hermano, que hubo enseñanzas donde el Señor marcó una importancia muy, muy especial. Es decir, el Señor declaró que eso era importante y que nosotros lo deberíamos de observar. Por ejemplo, el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 13 dice: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir que el Señor, una de las cosas que dijo, aprended. Recuérdense que todas las palabras que terminan en id, ad, son palabras que son imperativas, es decir, que el Señor estaba marcando ahí la importancia que eso tenía. Y el Señor dijo que quería que aprendieran. En aquel caso, pues directo eran los discípulos. Hoy es para la iglesia del Señor Jesucristo. Aprender misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender definitivamente a tener misericordia, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, nosotros nos jactamos de ofrecer un sacrificio, de hacer algo para el Señor o de dar algo para el Señor y no nos damos cuenta, hermano, que estamos dejando de tener misericordia. Esa es una de las cosas que el Señor dijo que era necesario que nosotros aprendiéramos. Por el otro lado, también el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 28, dice el Señor: cuando
cuando ve que las personas se estaban preocupando demasiado del qué vestir, del qué comer y de todas estas cosas, entonces el Señor dijo, ¿y por qué se preocupan por esas cosas? Aprendan de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Sin embargo, el Señor siempre da la provisión para ellos. Y miren cómo están de hermosos los lirios, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es otra cosa. Tenemos que aprender, hermano, que nuestra confianza no está en lo que tenemos, no está en un bien material, no está en eso, sino nuestra confianza tiene que estar en que el Señor es nuestro proveedor. Él es el que nos sustenta, Él es de donde viene toda provisión, y como dice la Escritura, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende del Padre de las luces. Esa es la segunda cosa que el Señor enfatizó. Por el otro lado, hermano, también el Señor dijo en Mateo capítulo 24, verso número 32, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabed que el verano está cerca. Aquí ya hablando del tiempo de la venida del Señor, ¿verdad? Cuando la higuera, hermano, su rama se pone tierna, es porque el verano está cerca. Entonces, es decir, que el Señor está diciendo que aprendamos a discernir los tiempos, a conocer los tiempos. Por lo menos ahí, número uno, que aprendiéramos misericordia antes de cualquier sacrificio. Número dos, que nuestra confianza estaba en el Señor. Y número tres, que aprendiéramos a discernir los tiempos. Pero una última cosa. Y aquí ya el Señor no solo dijo aprended, sino que aquí el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor dice, hermano, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, aquí ya no solo dijo aprended, sino aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces el Señor dijo, hermano, que hallaríamos descanso para nuestra alma. Entonces, de este último aprendizaje que el Señor nos recomienda, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que Él estaba pidiendo que aprendiéramos, hermano, la mansedumbre y la humildad. Y fíjese que a mí me llama mucho la atención, y aquí quiero ir con usted para a ver un versículo de la Escritura, hermano, para que podamos darnos cuenta de lo que el Señor realmente estaba enseñando ahí en ese pasaje, ¿verdad? Mateo capítulo 11, versículo número 29, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. A mí me llama mucho la atención estas dos características, porque cuando voy a la Escritura, hermano, en el libro de Apocalipsis, la primera vez que se habla del Cordero en Apocalipsis, y aquí se lo quiero poner, mire, capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis, en la versión Código Real dice, y vi entre el trono y los cuatro seres vivientes, los cuatro jueces superiores, uno en pie, manso y humilde. Las dos características que el Señor habló allá, aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero fíjese que me llama la atención porque la mayoría de versiones, más bien dicho, todas las demás versiones, no dicen manso y humilde como dice esta, sino que dice cordero. Es decir, cuando el Señor dijo allá, aprendan de mí, que soy manso y humilde, si sustituimos lo que dicen las otras versiones, entonces aprendan de mí, que soy un cordero. Es decir, aprendan a ser corderos, era lo que el Señor estaba diciendo. Y ahora en el libro de Apocalipsis llama la atención, hermano, que aquí el Señor está diciendo que cómo ponen en esta versión, hermano, que en lugar de poner cordero ponen manso y humilde. Entonces quiere decir que las características principales de un cordero son la mansedumbre y la humildad. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, entonces, hermano,
En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo número 12, en esta versión Reina Valera del 90, mire lo que aquí dice, porque estos son los tres pasajes donde aparece de manera literal así, manso y humilde, manso y humilde. Los otros, hay otros pasajes, hermano, que hablan de la mansedumbre y la humildad en el mismo pasaje, pero que hay que contextualizarlos un poquito. Pero estos tres pasajes hablan manso y humilde, manso y humilde. Ahora mire lo que dice aquí: dejaré en medio de ti un pueblo. Ahora ya, primero el Señor dice: yo soy el Cordero manso y humilde, aprendan de mí. Luego Apocalipsis, hermano, nos da ahí, hermano, que esas son características de Cordero. Pero ahora viene el Señor y aquí en Sofonías 3:12 dice: dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde que confiará en el nombre del Eterno. Es decir, hermano, que este pueblo ya no era solo una persona, sino que era un remanente, porque aquí lo dice: el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hará lengua engañosa. Serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que está hablando de Sión. Al hablar de Sión está hablando de la iglesia. Es decir, que en Sión, en la iglesia, hay un remanente que son los que van a alcanzar la estatura de corderos, y que eso es lo que el Señor anda buscando. Ahora, yo en base entonces a estos tres pasajes y hermano, ya me tomé unos minutos ahí para introducirme. Quiero que recordemos algunas cosas que hemos venido platicando, porque hemos estado hablando del Cordero. Pero, hermano, aquí vimos este cuadrito hace una semana, me parece, hermano, hablando de los corderos de Dios. Número 1, hablamos de que el Cordero del Padre se llama Jesucristo, y que Juan el Bautista lo identificó allá en el río Jordán diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pues el Cordero del Padre es uno, es único, ese es unigénito, ¿verdad? Luego, hermano, los corderos del Hijo, según Lucas capítulo 10, cuando el Señor le dice a sus discípulos: yo los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, estaba hablándole a sus discípulos, y entonces quiere decir que los corderos del Hijo son los discípulos, y son 12. Y por el otro lado están los corderos del Espíritu, que pues eso está en Juan capítulo 21 versículo 15, que se refiere a la iglesia, hermano, cuando el Señor le dice a Pedro, después de haberlo confrontado, le dice: apacienta mis corderos. Pero entonces, hermano, quiere decir que entonces los corderos de la iglesia son muchos, pero que también la iglesia tiene que alcanzar esa estatura de corderos. Ahora, estoy yendo rápido porque esto ya lo platiqué, solo estoy haciendo un recordatorio para poder introducirme de nuevo al tema y poder avanzar un poquitito en él. Fíjense, las palabras griegas de donde viene la palabra cordero, está en primer lugar esta palabra, hermano, amnos, que aparece 4 veces en la Biblia, y las 4 veces se refieren al Señor Jesucristo. Es decir, hermano, que esta palabra aparece precisamente cuando Juan le habla al Señor Jesucristo, o lo reconoce y lo identifica diciendo: ahí el Cordero de Dios, que lo hace en 2 oportunidades. Luego, cuando se habla en el capítulo 8, hermano, del libro de los Hechos, que se habla de que como un cordero mudo fue llevado al matadero. Y posteriormente, cuando se habla en la carta de Pedro, que se habla de la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok, esas son las 4 veces que aparece esta palabra. Luego la palabra harén, y esta palabra aparece una vez precisamente cuando el Señor dice: yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos, refiriéndose a los discípulos. Y luego la palabra arnión, que es donde yo me quiero detener, y he estado ya platicando, que esa palabra arnión aparece 30 veces en la Biblia, 29 veces refiriéndose a Jesús en el libro de Apocalipsis. Es decir, todas las veces que en el libro de Apocalipsis habla del Cordero, se refiere a esta palabra arnión, y se refiere a Jesús, hermano. Esas son las 29 veces, y una vez refiriéndose a la iglesia en el Evangelio de Juan, que es precisamente 21:15 de Juan, cuando el Señor le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Entonces, hermano, de aquí nosotros podemos deducir entonces, hermano, que cada vez
que en el libro de Apocalipsis aparece la palabra cordero, es una enseñanza para que los corderos, es decir, la iglesia, los corderos del Señor, hermano, o del Espíritu, diríamos mejor, hermano, tengamos una guía, un parámetro, hermano, una enseñanza de cómo nosotros podemos convertirnos en corderos, porque el Señor sí quiere que nosotros seamos corderos. Ok, ahora, entonces esa palabra arnión significa cordero. Hermano, como primera acepción tiene una raíz que también significa cordero, pero me llama la atención mucho la tercera palabra, hermano, que tiene como raíz, porque aparte de significar cordero, significa hijo. Y esto dijimos, hermano, que era muy importante porque esto nos lleva a pensar o a recordar algunas enseñanzas del pasado donde hemos dicho, hermano, que la iglesia tiene que empezar como hijo y termina, tiene que empezar como cordero u oveja y termina en calidad de hijo. Esto lo vemos en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y empieza diciendo el versículo 1 y el versículo 6 dice, y a la casa del Señor volveré por largos días. Eso lo vemos en el ministerio también del Señor Jesucristo, hermano, que Él empezó identificado allá en el río Jordán como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego en la cruz, hermano, terminó diciendo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y luego, hermano, cuando vemos en Lucas capítulo número 15, que se habla de la parábola del Hijo Pródigo, que es una parábola en tres facetas, que empieza hablando de una oveja perdida y luego termina hablando de un hijo perdido. Es decir, que esa evolución nosotros la tenemos que alcanzar. Ok. Entonces, hermano, yo le he puesto a este tema la revelación final del Cordero. ¿Por qué la revelación final? Le pude haber puesto la revelación apocalíptica del Cordero, pero le puse la revelación final porque ahí en el libro de Apocalipsis precisamente se habla del Cordero, hablando de Jesucristo, con esa palabra arnión. Y si el Hijo terminó como, pues empezó como Cordero y terminó como Hijo, ese es el destino, ese es el caminar nuestro, hacia eso nosotros vamos. Ok, entonces hermano, empezamos a analizar algunas de esas veces que aparece ahí la palabra. Por supuesto que no vamos a ver las 29, algunas de ellas inclusive, hermano, las hemos abordado en otros temas y por eso no me voy a centrar tal vez en esas que ya abordamos, porque hemos visto al Cordero de diferentes facetas, ¿verdad? Pero ahora entonces quisiera que hiciéramos un resumen de las veces que ya hemos analizado. Por ejemplo, Apocalipsis 5:6, vimos que había un cordero inmolado pero de pie. Y eso lo que dijimos es que hay que ser perseverantes. No hay que desmayar. No importa lo que venga ni lo que pase, hermano, tenemos que permanecer en pie. Si el cordero, todo lo que pasó y ahora está en pie, significa que nosotros de la misma manera debemos de hacer. Bueno. No quiero predicar otra vez de lo que ya prediqué, pero dan ganas, ¿verdad? Apocalipsis 5:8 nos habla precisamente de humillarnos, hermano, ¿verdad? Aunque no, aquí lo enfocamos no directamente hacia el Cordero, sino que a lo que hacían los ancianos y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postraban. Y entonces vimos, hermano, definitivamente que alrededor del Cordero había humillación y que es importante aprender a humillarnos. Capítulo 5, versículo 9, hablamos de un cántico nuevo. El cántico nuevo es algo más allá de la adoración. Entonces lo vimos como la palabra epi en el griego significa más allá. Dijimos que es una epi-adoración, es ir más allá de la adoración. Ya no es cantarle al Señor con cantos aprendidos, sino que es un canto que brota de nuestro corazón y que nosotros tenemos que ir un poco más allá. Y luego, capítulo 5, versículo número 12, hablamos de la dignidad del Cordero, dignidad para recibir específicamente, y dijimos que el Cordero era digno de recibir porque primeramente había dado. Tener dignidad para recibir significa que primeramente nosotros tenemos que aprender a dar. Ok, esas fueron las veces, hermano, que ya analizamos y que ya platicamos un poquitito en el primer tema de esta fase, ¿verdad? Pero entonces quisiera que pudiéramos avanzar un poquitito, hermano. Ahora Apocalipsis capítulo 5, versículo número 13. Y mire lo que dice aquí la escritura. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar
y a todos los que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Mire, mire hermano, qué tremendo. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que... Mire, mire qué tremendo hermano, porque aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que aprender. Y es el hecho de que hoy es el momento de poder adorar a Dios con tanta libertad. Mire, mire hermano, porque yo veo que va a venir un tiempo, y eso lo dice la Escritura, hermano, donde toda rodilla se va a doblar delante del Señor, toda lengua va a confesar que el Señor, que Jesucristo es el Señor. Pero hermano, qué tremendo que muchos lo van a tener que hacer ya por imposición, ya no por voluntad. Pero hoy nosotros, al ver la obra magnífica, preciosa que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, cuando se nos abre el entendimiento de lo que Él alcanzó por nosotros en la cruz, de los beneficios, de las bendiciones, de toda la magnificencia que el Señor hizo por nosotros, cuando nos damos cuenta de ello, entonces brota gratitud. Y como brota gratitud, entonces hay expresiones de amor, hay expresiones de alabanza, hay expresiones de adoración, brota un cántico nuevo, hay algo maravilloso que empieza a suceder. Pero ¿a consecuencia de qué? A consecuencia de darnos cuenta de lo que Él hizo por nosotros. Ahora, entonces quiere decir que hoy es el tiempo donde el Padre anda buscando adoradores. No es, hermano, en el periodo tribulacionario, no es en el milenio. Claro, ahí también le vamos a adorar, hermano, pero no es ahí donde se tiene que activar, sino que es en este tiempo donde nosotros tenemos que entender lo que el Señor hizo en nuestra vida. Y cuando entendemos, hermano, que Él murió por nosotros, que Él se entregó por nosotros, que Él sufrió por nosotros, cuando vemos que aún fue al lago de fuego por nosotros, entonces eso lo único que hace es que brote una gratitud, y esa gratitud nos lleva a convertirnos en adoradores del Señor. Hermano, qué tremendo que cuando a veces ya las cosas son impositivas, entonces las personas quieren hacerlo, ¿verdad? Hermano, es como pasa en nuestros países. Perdón por el ejemplo que voy a poner, pero hermano, mire, y hay países, hermano, donde los que gobiernan lo hacen de una manera impositiva, donde la forma de gobierno es demasiado estricta, es impositiva, hermano, no hay libertad, y ahí la gente no dice nada, está aparentemente tranquila, pues, hermano, pero solo se les da un poquito de libertad. Y Dios mío, ahora nos damos cuenta cuando en los países donde hay democracia, todos dicen cualquier cosa en contra, hermano, de los gobernantes, y todo como que tranquilo. Pero ¿por qué a veces nos gusta ser llevados por mal? ¿Por qué a veces nos gusta llegar al punto, al extremo, donde tener que pasar un sufrimiento, donde tener que pasar un momento de aflicción, una enfermedad, para poder adorar a Dios, si este es el momento donde el Señor nos está permitiendo que nosotros le busquemos? Por eso veo yo aquí, que aquí dice, hermano, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y aún debajo de la tierra. Es decir, hermano, aún Satanás y sus secuaces van a tener que adorarlo y reconocer que Él es digno de la alabanza, de la gloria. Pero, ¿y por qué hoy son opositores? Mire, hermano, nosotros hoy tenemos una oportunidad maravillosa. Y por eso es que la Escritura dice que el Padre anda buscando adoradores. Si los anda buscando, es porque no hay muchos, es porque no existen, pues no están, por decirlo de esta manera, no están a la venta en cualquier lugar, no están en oferta. Son escasos los adoradores, hermano, pero son adoradores, hermano, que tienen características en espíritu y en verdad.
Yo siempre he visto eso en espíritu y en verdad. En espíritu, hermano, por medio del espíritu, guiados por el espíritu. Y en verdad, hermano, es decir, fundamentados en la palabra del Señor. Porque el espíritu y la palabra son las cosas que el Señor utiliza siempre para hacer todo. Mire, allá en el principio, cuando había desorden, la tierra estaba desordenada y vacía, hermano, el espíritu se movía y dijo Dios, es decir, la palabra salió de la boca de Dios y empezó el orden. Entonces, qué tremendo, hermano, porque Dios anda buscando gente que esté en espíritu y en verdad, es decir, gente que tenga un orden en su vida. Gente que esté guiada, que esté fundamentada en la palabra, que tenga los parámetros y los fundamentos de la palabra firmemente establecidos, hermano, y que estén siendo guiados por el Espíritu para llevar una adoración. Por eso, qué tremendo, porque cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta, hermano, que dentro de las tentaciones que le presentó el diablo a Jesús allá en el hermano, en el desierto, la última de ellas le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorar. Mire lo que estaba buscando el diablo. Estaba buscando la adoración del Hijo de Dios. Y si eso sucedió con Jesús, y hay un principio que dice que todo lo que sucedió con el cuerpo físico de Jesús va a suceder con el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Eso significa que entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, también en el último tiempo va a querer tentar a la iglesia, hermano, para que le adoren a Él, ofreciéndole, hermano, cosas materiales. Por eso es que es un error muy grave que la iglesia centre su atención en las cosas materiales, porque esa fue la tentación del diablo. Todo esto te daré autoridad, te daré bienes, te daré tantas cosas, pero solo quiero una cosa: que me adores. Es decir, hermano, que cuando uno centra su corazón en lo material, aunque uno no lo diga con su boca, pero solo centrar su corazón en las cosas materiales, es entonces, hermano, caer en la adoración hacia el enemigo. Si Dios es tan bueno que Él te va a dar todo lo que necesitas. Por eso, hermano, en la introducción hablábamos precisamente que el Señor dice: aprendan de los lirios del campo, miren cómo se visten. Y hermano, ninguno de ellos está con aflicción ni preocupación, porque Dios es el que los viste. Cuando nosotros nos damos cuenta de que entonces nuestra confianza tiene que estar en el Señor, hermano, en nuestra dependencia tiene que estar en el Señor. Por eso cuando el Señor subió a Abraham al monte, hermano, ahí Abraham conoció quién era el proveedor, quién era Jehová Jireh. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy, que nuestro proveedor se llama Jesucristo, hermano. Él es el que nos provee todas las cosas. Así que no pongamos nuestro corazón en las cosas materiales, sino que al contrario, hoy, porque eso nos va a llevar a caer en la adoración al enemigo. Nosotros a quien tenemos que adorar es al Padre. Recuérdese, el diablo busca adoración de los hijos, el Padre busca a los hijos adoradores. Entonces, ¿a quién le vas a dar tu adoración, hermano? ¿A Dios o al enemigo? Porque el diablo busca tu adoración. En cambio, el Padre busca tu corazón adorador. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Bueno, continuemos aquí, hermano, que hay mucho que decir de esto, ¿verdad? Pero queremos avanzar un poquitito más. Apocalipsis capítulo 7. Recuérdese que estamos viendo entonces al Cordero allá en Apocalipsis, porque aparece 29 veces la palabra Cordero con la palabra Arnión, y ese es un ejemplo, un parámetro para que nosotros aprendamos a ser corderos, seamos mansos y humildes, y que así hallemos descanso para nuestras almas. Entonces, Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero, pues el Arnión, en medio del trono los pastoreará,
y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Mire, yo sé que aquí, si vemos este pasaje de una manera literal, está hablando de aquellos que salen de la gran tribulación, pero como no lo estamos viendo desde ese aspecto, sino lo estamos viendo de una manera devocional, entonces yo quiero hacer esta aplicación. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que parte del pastoreo que hace el Cordero, porque mire, el Cordero primero fue pastoreado y ahora Él está pastoreando, pero entonces aquí dice, y los guiará a manantiales de agua. Y eso de lo que nos habla es precisamente del Espíritu Santo. Mire, hermano, qué precioso, qué maravilloso saber nosotros que tenemos una bendición extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre aquellos tremendos hombres, tremendos siervos de Dios, hermano, que hicieron grandes cosas, hazañas, milagros, tantas cosas hicieron, hermano. Pero esos hombres, el Espíritu Santo venía, los embestía para esa función específica, y luego el Espíritu Santo los volvía a dejar para que cuando hubiera necesidad que hicieran otro trabajo, venía el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso es que vemos en repetidas oportunidades que el Espíritu Santo vino sobre no sé quién para hacer tal cosa. Por lo menos mira usted en el caso de Sansón, que en repetidas oportunidades el Espíritu Santo lo invistió. Ahora, nosotros no es así. Por eso fue que vino el postrer Adán llamado Jesucristo. Porque cuando Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios, a Juan le habían dado una señal, y la señal que le dieron a Juan es: sobre aquel a quien veas que viene el Espíritu Santo sobre él y que permanece sobre él, ese es decir, Jesús vino a instaurar, a inaugurar una nueva dispensación, una nueva etapa, una nueva forma de relación, primero de nosotros con el Padre, pero también de nosotros con el Espíritu Santo. Porque, hermano, la relación con el Padre que el Señor vino a inaugurar fue la relación de padre a hijo, pero, hermano, también la relación con el Espíritu Santo, que ya no era solamente cuando se necesitara, sino que ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener morando constantemente al Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, hermano, cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a morar con nosotros. Eso pues lo hemos conocido en la doctrina, hermano. Primero, el Espíritu Santo con nosotros cuando nos convenció de juicio, de pecado y de justicia. Después, el Espíritu Santo en nosotros cuando le recibimos, entonces el Espíritu Santo entró a morar. Pero la tercera etapa del Espíritu Santo es sobre nosotros, y eso es lo que está diciendo aquí, que el Cordero los va a guiar a fuentes, a manantiales de agua de vida, y eso lo vemos, hermano, en Juan capítulo 7, versículo 30 y 37, dice 38, hermano, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su seno brotarán manantiales de agua de vida. Pero él se refería al Espíritu que debían de recibir los que creyeran en él. Entonces quiere decir, hermano, que cuando se habla manantiales, se está hablando del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y el Espíritu Santo ya fuiste bautizado? Porque si tú ya creíste en Cristo, ya tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Pero ahora la siguiente etapa es que te envista con su poder. Porque Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es la fuente que sacia la sed, hermano, para que no andes buscando en religiones, en ningún otro lado. Él te va a saciar la sed. Pero luego Jesús dijo: el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua de vida. Entonces, primero vas a la fuente que es Jesús, después viene el Espíritu Santo y hace que de ti brote una fuente, de tu interior brote. Tú lleno del Espíritu Santo, te conviertes en una fuente que brota para vida eterna. Y entonces, hermano, eso lo necesitamos hoy en día nosotros.
Hoy más que nunca la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Recuerdes, hermano, de las famosas vírgenes. Habían 10 vírgenes prudentes y 10 insensatas. Y aunque la iglesia novia no está representada en ninguna de esas, pero algo que quiero hacerle énfasis, porque al final eran 11 vírgenes, porque eran 10 que estaban esperando, pero una que ya venía con el novio. Eran 11 vírgenes prácticamente. Pero, hermano, lo que me llama la atención es el aceite. Las prudentes llevaban aceite en su vasija y llevaban un depósito adicional. Las insensatas solo llevaban en sus vasijas y cuando se les acabó no supieron qué hacer. Hermano, entonces quiere decir que las otras llevaban una doble porción. ¿Cuánto llevaría la que se casó? Si las prudentes, si las insensatas llevaban una porción, las prudentes llevaban doble porción. Entonces yo veo en la escritura que dice que el Señor ha dado el Espíritu Santo sin medida. Entonces me parece que la novia, la que se casa, es la iglesia que tiene el Espíritu Santo sin medida. Por eso no pidas doble porción. Doble porción lo tienen las vírgenes prudentes, y la que se casa tiene espíritu sin medida, tiene aceite sin medida. Entonces, hermano, hoy es el tiempo que te llenes del Espíritu Santo, porque cuando aparezca Jesucristo, hermano, va a buscar a la iglesia que está precisamente llena, que no está limitada en cuanto a la provisión del aceite, es decir, a la llenura del Espíritu Santo. Y eso es algo que hoy en día la iglesia necesita. Por eso yo constantemente, y si tú eres parte de nuestra iglesia, sabes que yo te lo he estado testificando, te lo he estado diciendo, hermano, te he estado constantemente exhortando, a veces hasta empujando, si tú lo quieres ver así, a que seas bautizado con el Espíritu Santo. No basta con que conozcas la unción del Espíritu, no basta con que tengas, hermano, es que yo recibí una unción. No, tienes que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Tienes que llenarte, porque el Señor dijo: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el tiempo de parte del Señor para que tú te llenes, porque el tiempo es muy corto, y el Señor, cuando venga, una de las cosas que va a evaluar es qué tanto aceite tú tienes. No seas de una porción, no seas de doble porción. Tienes que buscar el Espíritu sin medida. El Espíritu sin medida está dispuesto para la iglesia que va a ser arrebatada y que va a ser parte de la novia del Cordero. Aleluya. Así que llenemos del Espíritu Santo. Sigamos adelante. Oh, qué precioso esto. Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Allá en el capítulo 5, versículo 6, estaba de pie en el trono, pero aquí está de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. De esto hemos hablado ya un poquitito, hermano, cuando hablamos del tema de la escritura, la escritura del sello de la iglesia. La inscripción, le llamamos la inscripción final de la iglesia, así le puse al tema. Pero mira, a mí me llama la atención porque el Cordero aquí está de pie en el monte Sión. Y Hebreos capítulo número 12 dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. Es decir, el monte de Sión es la iglesia. Entonces nosotros, hermano, cuando está hablando ahí del Cordero, el Cordero está de pie en la iglesia. Pero ¿qué hay en la iglesia? En la iglesia hay cosas preciosas, hermano. Pero dice, hermano, que nos hemos acercado a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, mire qué tremendo, hermano, hablar de primogenitura. Los primogénitos, hermano, a mí me llamó mucho la atención algo que entendí uno de estos días que estaba ministrando, porque Jacob, hermano, él cambió la primogenitura. Usted se recuerda que él le compró, pagó el precio con un plato de lentejas, hermano, a su hermano, y le arrebató la primogenitura. Y a partir de aquel momento, Jacob, por 3 generaciones, la de él, luego la de su hijo José, y luego también lo hizo con
con Efraín, hermano, que cambió la primogenitura. Pero algo que yo no había entendido, hermano, y que me impactó mucho, fue el hecho de que a partir de ese momento, Jacob dijo: a partir de ahora, los primogénitos ya no van a ser los mayores, los primeros nacidos, sino los últimos nacidos. Y entonces me doy cuenta, Jacob era menor que su hermano Esaú. José era menor que Rubén, y José se apropió de la primogenitura, o le dieron la primogenitura. Efraín era menor que su hermano Manasés, y a Efraín le tocó la primogenitura. Y entonces empiezo a ver, David era el menor de los hermanos, y a él le tocó la primogenitura. Entonces empiezo a darme cuenta, hermano, que el Señor como que a través de lo que hizo Jacob marcó la primogenitura, los menores. ¿Y sabe por qué? Porque los menores son los que menos oportunidad tenían de recibir algo, de una herencia de parte del Padre. Y entonces como que Dios viene a compensar en el sentido espiritual. Y cuando empiezo a ver, hermano, a muchos menores fueron bendecidos realmente. Mire lo que se ve por lo menos en la palabra del Señor. De los tres hermanos, Marta, María y Lázaro, hermano, se intuye que Lázaro era el menor de todos. Nota uno que era el menor. Y sabe una cosa, hermano, el que se sentó a la mesa con el Señor fue Lázaro. Marta estaba sirviendo en el capítulo 12. María estaba a los pies, y gloria a Dios por María, yo no estoy menospreciando eso, pero el que se sentó a la mesa fue Lázaro. El de los comensales fue Lázaro. El pródigo, hermano, el menor. Entonces yo me doy cuenta, acercarnos a la congregación de primogénitos ahora, y eso de menor también hay que verlo en el sentido espiritual, porque al acercarnos ahora a la congregación de primogénitos, estamos diciendo que ¿quiénes son los primogénitos? Aquellos que se humillan, ¿quieres ser grande? Pues hazte pequeño, hermano. ¿Quieres hermano, ser visto? No, lo que tienes que hacer es humillarte, porque Dios exalta al que se humilla. Entonces, hasta aún el apóstol Pablo, su nombre significaba pequeño. Entonces, hermano, porque Dios lo insignificante, lo menospreciado, lo que no vale, Dios le da valor. Entonces vemos en la palabra que hay cosas pequeñas, hermano, que Dios utilizó para cosas grandes. Entonces creo yo que este es el tiempo donde el Cordero viene al monte Sión. ¿A qué? ¿A qué viene? A ver quiénes son los primogénitos, quiénes son parte de la congregación de los primogénitos, quiénes son los pequeños, quiénes son los humildes, porque el mismo Señor Jesucristo, y lo vimos hace un momento, que Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Quiénes son los que se humillan realmente delante del Señor? Porque la Biblia dice que Él al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo trata de cerca. Entonces, hermano, este es el tiempo, este es el momento en el cual la iglesia necesita humillarse delante del Señor. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Job: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Sabe que en el original dice: aunque tu principio sea hacia abajo, tu postrer estado será hacia arriba. Es decir, cuando tu principio fuiste hacia abajo, humillándote, postrándote, hermano, reconociendo tu necesidad, entonces Dios te sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ahí, hermano, del estercolero. Dios te sacó de la condición más vil y menospreciada, pero de ahí Dios te levantó, hermano. Si eso fue lo que no entendía a una esposa de David, hermano, porque Saúl era un hombre, era gigante, sobrepasaba de hombros arriba a cualquiera en Israel, y David era menospreciable. Y entonces le dijo, ay, cómo se ha hecho el rey hoy ahí delante de las criadas. Y entonces David le dijo: y aún me haré más vil por causa del Señor. Es decir, aún me humillaré, aún me haré más pequeño por causa del Señor. Entonces, ¿sabes qué, hermano? El Señor hoy
se acerca a la congregación. Él ha puesto su pie en el monte Sión, ha puesto su pie en la iglesia. ¿Con qué propósito? Para reconocer a los pequeños, para reconocer a los humildes, para reconocer a aquellos que saben que solamente Él tiene, hermano, el poder de levantar a quien Él quiera. Así que esto es maravilloso, es precioso. Ok, avancemos, hermano. Otro versículo más. Mire qué precioso. 14:4. Estos, está hablando, hermano, en el mismo contexto del pasaje anterior. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Mire, hermano, qué tremendo, porque primicias para Dios, primicias para Dios. Una primicia, usted sabe que la cosecha tenía 3 partes básicamente: primicias, la cosecha y lo que se conoce como el rebusco. Esas eran las 3 partes de la cosecha. Las primicias le pertenecían a Dios, la cosecha le pertenecía al que sembraba y el rebusco era lo que el que sembraba daba a los pobres. Entonces, cuando aquí dice que estos son primicias para Dios y para el Cordero, está diciendo que estaban apartados para Dios, apartados para Dios. Y cuando hablo de apartado para Dios, entonces me viene a la mente santidad. Porque ¿qué significa ser apartado, ser reservado para Dios? Hermano, precisamente de ahí viene la palabra santidad, separado para Dios. Porque mucha gente, en lugar de ser separado para Dios, es separado de Dios. ¿Y sabe por qué? Hermano, por su forma de conducta, por su forma, hermano, de vivir, por la manera como llevan, hermano, el caminar de su vida cristiana, la manera como se conducen como hijos de Dios, deja mucho que desear porque no son apartados para Dios. Pero entonces, hermano, las primicias tenían que alcanzar, por así decirlo, una estatura, una dimensión. Y lo primero, hermano, es que las primicias eran los que aprovechaban todos los nutrientes de la tierra y aprovechaban la lluvia que caía para poder dar la estatura y ser considerados como primicia. Y eso quiere decir, hermano, que la iglesia que va a alcanzar la estatura que va a alcanzar la dimensión, que va a alcanzar el nivel, que va a ser parte de las primicias del Cordero, son aquellos, hermano, que han aprovechado la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es decir, hermano, que ellos aprovechan todo. Es decir, es gente que está en la iglesia y está el momento de la alabanza, se están gozando, hermano, están disfrutando. Y llega el momento de la ofrenda, aleluya. Era como los de aquella iglesia, ay Dios mío, se me escapa ahorita el nombre, pero esa iglesia que dice la escritura, hermano, que rogaban a los hermanos que los dejaran participar en la ofrenda. Es decir, no es gente que cuando llega el momento de la ofrenda se esconde, se pone a ver su celular o se va al baño para no ofrendar. No, sino que ellos en todo momento, es decir, aprovechan todo lo que les llega, todos los nutrientes. Llega el momento de la palabra, ellos están, hermano, bebiéndose la palabra, comiéndose la palabra. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar el momento. Llega, hermano, el momento de las profecías. No están haciendo otra cosa sino oyendo, aunque si es un varón y la profecía dice hija mía, esta profecía me la da. O sea, ellos no dejan pasar nada, están dispuestos a recibir desde lo primero hasta lo último. ¿Por qué? Porque son primicias y las primicias son las que primero llegan al tamaño, son las que primero maduran, pero para madurar primero aprovechan todo lo que esté a su alcance, hermano. Se disfrutan desde lo primero hasta lo último. Llegan a un servicio, tratan de estar siempre, hermano, a buena hora. No son de los que llegan ya cuando ¿a qué horas empieza el mensaje? ¿A qué horas empieza la palabra? A tal hora, va, entonces ahí, no. Ellos están desde la oración, desde el inicio. Y hermano, y no son los que se van, solo medio empieza a orar el pastor para ministrar, se van.
pan, que es un error, por supuesto, porque esa administración es ponerle, hermano, es sellar el saco para que no se salga el grano. Entonces ellos están desde el principio y hasta el final. No son de los que llegan tarde y se van temprano, no, sino que aprovechan desde lo primero. ¿Por qué? Porque saben que hay una estatura que tienen que alcanzar, saben que hay una dimensión que ellos tienen que llegar, saben, hermano, que tienen que aprovechar todo, porque como son primicias, tienen que alcanzar una dimensión, y esa dimensión se aprovechan. Hermano, está el momento de la adoración. Ellos están adorando, postrados, tirados ahí delante del Señor. Está el momento de la alabanza. ¿Qué les importa estar sudando? Ellos, hermano, se están gozando en la presencia del Señor en todo momento. Y bueno, y otra cosa, no solo llegan un día a la semana a la iglesia, las primicias, hermano, están aprovechando cada administración, están aprovechando. Mire, hermano, ahora que hemos tenido la bendición del retiro virtual de Ministerios Ebenecer, hay palabra constantemente, está siendo ministrada la palabra, pero hay que aprovecharla, tenemos que aprovechar, porque es una tremenda bendición que el Señor nos ha dado. Así que en el nombre del Señor necesitamos ser primicias para el Cordero. Ok. Veamos este otro pasaje, que esto lo abordamos en algún momento ya, pero quiero poder, hermano, ver esta parte también. Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí esa palabra vencer, es decir que el Cordero es vencedor. Y entonces la iglesia tiene que ser vencedora también. Pero fíjese que esa palabra vencer, que ahí se utiliza, es la palabra nikao, que significa alcanzar la victoria. Y ser vencedor, y también significa subyugar. Pero qué tremendo, porque esa palabra nikao también es una palabra, hermano, que de alguna manera está relacionada con lo que le dicen a dos de las iglesias de las iglesias de Asia, que están descritas en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, y les dicen precisamente a esas iglesias, hermano, en el capítulo 2 versículo 6 le dice: sin embargo tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso se lo dicen a una de las primeras iglesias. Y luego en el versículo 15 también: así también tú tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Unas eran las obras de los nicolaitas y otras eran la doctrina. Los que tienen la doctrina de los nicolaitas hacen las obras también de los nicolaitas. Pero lo tremendo es que la palabra nicolaita, hermano, viene de una raíz que es Nicolás, y Nicolás significa victorioso sobre el pueblo. Es decir, hermano, que nosotros tenemos que ser como el Cordero. La palabra ahí vencedor que se utiliza en Apocalipsis 17:14 es nikao. Pero la palabra que se utiliza ahí para hablar de los nicolaitas es Nicolaos. Nicolaos, hermano. Mire qué tremendo. Porque entonces a veces queremos ser victoriosos sobre el pueblo. Es decir, no nos importa pasarnos sobre el pueblo. No nos importa cómo alcanzar nuestras metas. Lo importante es alcanzarla. Y mire, hermano, por eso esta palabra de donde viene Nicolaitas tiene que ver con Nicolás. Y una de las cosas que nosotros vemos ahí, hermano, es que Nicolás también tiene que ver con la fama, Y esto me lleva a mí allá a la Torre de Babel, porque lo que querían los de la Torre de Babel era hacerse un nombre, es decir, ser famosos. Y a veces nosotros nos pasamos sobre otros para ser famosos. Y eso no es agradable delante de Dios. Nuestra victoria viene de que Cristo venció, no de que nosotros podamos vencer por sí mismos. Así que en el nombre del Señor, yo te invito a que tu victoria venga por medio de Jesucristo. No busques victorias fuera de Cristo.
Él es el que te da tus victorias, porque hermano, en Él somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchos se pasan, hermano, porque no dicen, el fin justifica los medios. Es decir, yo quiero alcanzar mi victoria y no importa qué medios utilice, lo importante es alcanzarla. Así que, hermano, no busques el ser famoso. Lo que tienes que buscar es que Él ya es famoso y eso te va a dar a ti victorias. Aleluya. Bueno, quiero terminar con este pasaje, hermano, de Apocalipsis capítulo 22, versículo número 1. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía el río de vida? Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Dice, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero están ahí, y sus siervos les servirán. Si usted se da cuenta, este río, mire, hay 3 ríos básicamente en la Biblia, hermano, bueno, hay muchos pues, pero estos 3 ríos brotan de lugares específicos. Por ejemplo, el río que regaba el huerto salía del Edén. Eso nos habla de deleite, ¿verdad? El río, eso está en Génesis capítulo 2. Luego, en Ezequiel capítulo 47, el río salía del templo. El río salía del templo, un río, hermano, extraordinario, y que a cada lado estaban los árboles de la vida también, y que está íntimamente ligado con eso. Ese río de Ezequiel, hermano, salía del templo, y eso nos habla de congregarnos. Y luego este río de Apocalipsis, capítulo 22, que nos habla precisamente del trono, y el trono nos habla de gobierno. Entonces yo veo aquí el árbol de la vida que estaba en el huerto. Luego, los árboles de la vida estaban en el libro de Ezequiel, descritos en Ezequiel capítulo 47, estaban a cada lado. Y aquí se habla también del árbol de la vida, y los 3 ríos tienen que ver. Entonces, si nos damos cuenta, allá era el río del deleite. Ezequiel, el río de que salía del templo, de congregarnos. Y luego el río del trono, el río que sale del trono. Ok, entonces, si contextualizamos esto, deberíamos de darnos cuenta, hermano, que trono igual gobierno, ¿verdad? Entonces, para poder sujetarnos, tenemos que aprender a reconocer una autoridad, congregándonos. Ok, voy otra vez. Para poder sujetarnos, el río que sale del trono, para poder aprender a sujetarnos, tenemos que aprender a congregarnos. Cuando aprendemos a congregarnos es porque hay una autoridad. Porque la Biblia lo dice claramente, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, ahí está la autoridad. Entonces tiene que haber autoridad donde hay congregación, pero no es una autoridad por imposición, sino que aquí nos vamos al otro río, tiene que haber un deleite. Entonces yo me sujeto, pero me deleito en sujetarme, y como me deleito en sujetarme, entonces las bendiciones que vienen del río de Dios, que aquí dice, ¿verdad? Que para qué servía el árbol de la vida, hermano, aquí ahí están descritos, es para sanidad de las naciones, dan fruto, para alimento seguramente también. Es decir, hermano, hay tremendas bendiciones, pero todo empieza con aprender a sujetarnos. Entonces, mire, hermano, la sujeción es algo que nosotros tenemos que aprender, porque difícilmente la vamos a aprender en el cielo. Y el que se sujeta en la tierra, le va a ser fácil sujetarse también en el cielo. Así que hoy es el tiempo de aprender a sujetarnos, pero para hacerlo, Dios nos manda a congregarnos, y cuando nos congregamos, ahí Dios nos pone en autoridad, y cuando aprendemos a someternos a esa autoridad, haciendo todo lo que tenemos que hacer, los beneficios de la sujeción se van a manifestar en nuestra vida. Esos beneficios están descritos aquí en Apocalipsis capítulo número 22, y ese río de vida nos va a mojar, el río de la vida, hermano, nos va a bendecir el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, las hojas del árbol de la vida. El río de la vida
Pues hermano, si el río de la vida es Cristo, ¿verdad? Entonces nos quita la sed del río de la vida. Hermano, el árbol de la vida nos da vida eterna, hermano, nos hace permanecer con vida eterna. Luego los frutos son para alimento nuestro y la sanidad que está manifestada en las hojas del árbol de la vida. Ok, vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Vamos a orar en este momento. Vamos a suplicarle al Padre que Él tenga de nosotros misericordia. Pero antes de orar por la iglesia, yo quiero hacer una oración por aquellos que no conocen al Señor y que deseen entregarle su vida al Señor. Y este es el momento en el cual yo quiero ayudarlo, guiándolo, que usted me acompañe en esta oración. Una oración para aceptar a Cristo o para reconciliarte con el Señor. Si tú lo deseas hacer, pues acompáñame. Señor Jesús, reconozco mis pecados, mis faltas, mis rebeliones, y reconozco que me he apartado de ti. Pero hoy vengo creyendo, Señor, en tu sacrificio, en tu muerte en la cruz del Calvario, que fue precisamente para darme vida. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que, Señor, me ayudes, por favor, para que yo ahora vuelva a la comunión contigo. Opera el milagro del nuevo nacimiento y ayúdame, Señor, a caminar en integridad y verdad. Líbrame del mal y apártame de la tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que nos escribas un mensajito al número de teléfono que aparece siempre en nuestras transmisiones con tu nombre, hermano, y tu dirección para que podamos estar orando por ti y también darte seguimiento. Ahora vamos a orar por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, en esta hora estamos suplicando tu ayuda, tu bondad y tu misericordia sobre nuestra vida. Por favor, papadito lindo, permítenos que nosotros nos asemejemos al Cordero. Queremos ser como el Cordero Arnión, como el Cordero que empezó en calidad de Cordero, pero que en la medida que fue evolucionando terminó en calidad de hijo. Queremos avanzar, queremos desarrollarnos cada día y entendemos que la revelación final está descrita en tu palabra, en ese libro de la revelación. Haznos entender, haznos comprender, Señor, cada faceta del Cordero para que nosotros alcancemos la estatura y al alcanzar la estatura nos convirtamos en los hijos que tú estás esperando para llevar a la gloria, para que se cumpla lo que dice tu palabra, Señor. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Por favor, papadito, ayúdanos, Señor, a pegarnos, Señor, a esas enseñanzas del Cordero y alcanzar cada faceta, cada etapa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, te agradecemos profundamente. Ayúdanos, Señor, a alcanzar ese nivel, esa estatura que necesitamos como hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Gracias por estar pendiente de cada transmisión. Esperamos poder bendecirte en cada una de ellas. Amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.